Something is hitting me. It's hitting me. It's hitting me. Considerado como uno de los lugares más escalofriantes de toda Inglaterra, reviviremos la historia en boca de los que vivieron en carne propia experiencias que pocos soportarían. Expediente Warren, la Rectoría Burley. Ubicada en el pueblo de Burley, Inglaterra, y construida en 1863 por el pastor Henry Ball, quien se instaló ahí junto con su familia. Esta mansión rápidamente quedaría marcada para la historia debido a una serie de presuntos fenómenos paranormales que sucedían habitualmente en el lugar, según algunas personas que residieron en el edificio. Luces que prenden y apagan. Inquietantes voces. Sonidos de pasos. Extraños entes vestidos de blanco que vagan por el jardín son algunos de los sucesos que han tenido lugar dentro de esta aterradora mansión. Cada familia que fue habitando a través de los años de la Rectoría Burley estaban completamente seguros de que aquella mansión se encontraba bajo el influjo de un poltergeist, aquel fenómeno violento producido por una fuente de energía no identificada. Los incontables relatos de sucesos paranormales ocurridos en la Rectoría Burley llegaron a los oídos de dos grandes investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. En 1976, la pareja viajó a este lugar en búsqueda de lo paranormal, de lo desconocido. Lo que ahí vivieron fue realmente perturbador. The first experience for me was phenomenal. It was really phenomenal. It's about the only place, Tony, other than going into a home where poltergeist activity is prominent, that everything happens as soon as you get involved. As soon as you walk in, as soon as you get involved in going into this church and beginning your research, something is bound to happen. Ed y Lorraine visitaron la Rectoría Burley en compañía de un investigador que la propia Lorraine describió como escéptico. Now that first day, I had a very skeptical researcher with me. He was a newspaper man from Danbury, and he was obnoxiously skeptical. But he was keeping a full diary for me, so he was very, very helpful. I worried about what his effect was going to have on this building. Los aterradores sucesos comenzaban a manifestarse extrañamente sobre el investigador que los acompañaba, y desafortunadamente era solo el comienzo. So I was in and I was discerning. I was standing down by the altar. I was with a group of people, and I was discerning. When all of a sudden, he came charging in through the back door, and he said, "Something is hitting me. It's hitting me. It's hitting me." And he was absolutely hysterical. It was hysterical. Now at that point, he said, "I can't breathe. I can't breathe." Más tarde, después de haber terminado la investigación en el lugar, algo escalofriante estaba por revelarse. The recorders are on because people are recording what I'm discerning. Now later at our hotel in London, he came down to my room and said, "Mrs. Warren, it's going to be impossible for me to write anything about that church that we were in." I said, "Borley?" He said, "Yes." He said, "The tape that you gave me where you were discerning," he said, "you can hear when I come in the room, and I'd like to play it for you."
Into the church. Now, when he walked in and he was yelling like that, a voice, a woman's voice, as he said, I can't breathe, said, hit him. Los Warren identificaron el inicio de los escalofriantes sucesos en la rectoría Worley, y este pudo ser rastreado hacia el siglo XIV. En aquel tiempo, un monje y una monja de un convento cercano vivieron una relación prohibida. Su romance fue descubierto e intentaron huir, pero al final fueron capturados. La pena fue capital. Al monje lo ahorcaron en público y la monja fue colocada en una de las paredes del monasterio para que todo aquel que lo visitara supiera lo que es vivir en pecado. Se dice que igual suerte corrió el chofer que los transportaba, que por cómplice fue decapitado para ponerle fin a su existencia. Al final, los Warren concluyeron que la rectoría Worley estaba invadida por los espíritus de aquellos monjes, a los que despiadadamente arrancaron la vida, quedando una carga espiritual negativa en el lugar y manifestándose de esta manera sin descanso, sin remordimiento. I knew something about the background of it. That's why we were drawn there. Mm-hmm. I knew that there was a nun that was buried in the walls of the building. Pero la rectoría Worley no dejaba de sorprender, pues dentro de una de las habitaciones, justo en el interior de un armario, se llegó a encontrar el cráneo de una joven mujer envuelto en papel marrón, lo que sin duda representaba que aquel lugar estuvo inmerso en infinidad de atrocidades. Hoy en día se cuenta que los fenómenos paranormales aún continúan manifestándose. De hecho, uno de los más comunes es el escuchar una de las campanas instaladas en el lugar, incluso después de que se le hubiera cortado la cuerda. Para los Warren, este fue uno de los casos más relevantes dentro de sus investigaciones. De hecho, para Ed, representaba desde años atrás un interesante lugar del que no quería dejar a un lado. That I was in the Navy, I was 17 years old, I picked up a book on a ship, and there it was, the most haunted house in England. Well, since I lived in a haunted house as a boy, I was intrigued. Mm-hmm. And I said to myself, if ever I come back again to England, I've got to visit that house. La escalofriante historia de la rectoría Worley quedaría guardada literalmente entre sus muros y, por supuesto, dentro del expediente Warren. Expediente Warren. ¿Tú te atreverías a pasar una noche dentro de este lugar? Comparte tu comentario. Y si te gustaría disfrutar de un nuevo expediente Warren, no olvides dejar tu like. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Lo que observas en pantalla es el inolvidable lugar donde la familia Snedeker vivió los más escalofriantes momentos de su vida. Expediente Warren. Connecticut, 1986. Carmen Parker, divorciada, con 2 hijos de su primer matrimonio, Philip y Bradley. Conoce a Allen Snedeker en 1979 mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante en Connecticut. Al poco tiempo de conocerse, deciden casarse y tener una niña, Jennifer. La vida de esta familia transcurría tranquilamente en Nueva York,
Allen trabajaba en una cantera de piedra y Carmen cuidaba niños. Y fue justo en 1986 cuando el hijo mayor del matrimonio, Philip, comenzaba a tener unas molestas toses que no alarmaban en gran medida a Carmen, hasta que Philip, de 14 años de edad, manifestaba tener un abultamiento en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen inmediatamente decide llevarlo al médico y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, le diagnostican linfoma de Hodgkin. El menor es ingresado durante 3 semanas en el Hospital Dempsey de Connecticut para comenzar con sus sesiones de quimioterapia y cobalto. Los más de 100 kilómetros de vuelta desde Connecticut a Nueva York se hacían insoportablemente dolorosos para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas de su hijo. La pareja, preocupados por la situación de su hijo, deciden buscar una casa en Connecticut a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Una tarde, mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital, Carmen encuentra una casa de estilo colonial con grandes ventanales en renta. Pensaba que sería demasiado cara para su escaso presupuesto, pero a pesar de ello, decide entrar y preguntar por el precio de la renta. Dentro de la casa se encontraban en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelarla. Es aquí donde uno de ellos le proporciona el teléfono del propietario, el señor Darrell Kern. Esa misma noche, Carmen llama al número telefónico desde el hotel en el que se encontraba alojada junto a su hijo Philip. Al final, el precio era lo suficientemente asequible para poder pagarlo, así que no lo piensa 2 veces y decide cerrar el trato con el señor Kern para mudarse a la casa lo más pronto posible. Curiosamente, una noche antes de mudarse a la casa, Carmen tiene un extraño sueño en relación a esta. Ella soñaba con ataúdes alineados y cuerpos desnudos de pieles mortecinas. Asimismo, era testigo de cómo un hombre de bata blanca manchada de sangre caminaba entre los ataúdes. Llegó el 30 de junio de 1986, el día en que la familia y una sobrina de Carmen se mudaban a la nueva casa. Inspeccionando cada uno de los rincones de su nuevo hogar, encuentran un acceso a través de puertas batientes que los dirigía hacia el sótano. Justo ahí se encuentran con una serie de habitaciones. Extrañamente, algunas de estas estaban manchadas de algo oscuro. En las estanterías que cubrían ciertas zonas de la pared, se encontraban viejas herramientas parecidas a sierras y cuchillos. Pero lo más extraño del caso es que en el centro del sótano se encontraba instalada una camilla metálica giratoria y junto a esta, una serie de galones al parecer llenos de gasóleo, utilizado como combustible para la calefacción. Pero esto no terminaba aquí. También era posible observar cómo del techo colgaba un sistema de cadenas del que se desconocía su uso. Después de recorrer el sótano por completo y observar cada uno de los escalofriantes detalles contenidos en él, todos los integrantes de la familia quedaron totalmente perturbados. Pasaron 3 días y el señor Darrell Kern visitó a la familia para ver cómo había ido la mudanza. Inmediatamente, Carmen le pregunta por los objetos del sótano, y este únicamente le mencionó que no moviesen nada, simplemente porque se trataba de un recuerdo que quería conservar. Al pasar de los días, algo extraño comenzaba a suceder en la casa. Carmen se percataba de ciertos detalles que llamaban su atención. Observaba que a pesar de los grandes ventanales de la casa, la luz no penetraba a través de estos por más que los limpiara. Por otro lado, su hijo Philip, para una ocasión escuchó una voz masculina que le llamaba desde el sótano.
Al principio se creía que Philip la escuchó debido a la constante medicación, pero este parecer cambió, debido a que aquella voz lo acechó en más de una ocasión durante las noches en donde escuchaba. Pero esto no era lo único que atormentaba a la familia, sino que todos los integrantes comenzaban a ver extrañas sombras recorriendo la casa hasta esconderse detrás de los muebles. Incluso para una ocasión, la pequeña de la familia de 4 años de edad observó una mujer vestida de blanco reflejada en el espejo de su habitación. Días más tarde, de nueva cuenta, Philip se percató de cómo un hombre de escasos 20 años de edad abrió las puertas batientes del sótano, invitándolo a entrar. Philip, entra. Allen, el padre de familia, decidió compartir su experiencia, aclarando que no lo había comentado para no incrementar el miedo que ya de por sí sobraba en la casa. Pero una noche, mientras se encontraba leyendo un libro en la sala, escuchó cómo del sótano provenía una especie de música de entierro. Los eventos paranormales crecían en intensidad. Las sillas cambiaban de lugar. Por las noches, las camas vibraban solas y la visión de sombras eran continuas. Sin duda, la familia vivía en un infierno y era momento de hacer algo. Carmen descubre en una revista el matrimonio de Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedicaban a la investigación de fenómenos paranormales, así que no dudaron ni un segundo en contactarlos. Ed y Lorraine se dirigieron hasta la estremecedora casa. Una vez dentro, Lorraine decide recorrer las habitaciones por sí sola. El testimonio después de recorrer el sótano fue escalofriante. Lorraine fue testigo de cómo un hombre se encontraba manipulando y trasladando cadáveres entre habitaciones. Aquel hombre portaba una bata blanca y en sus manos una especie de sierra con la que cortaba cada uno de los cuerpos. En palabras de Lorraine, aquello era una infestación tremenda del mal, y era obvio que no se trataba de un espíritu humano. Ed y Lorraine dejarían en la casa a 3 miembros de su equipo permanentemente, mientras ellos contactaban al sacerdote Timothy Conlan, quien se enfrentaría al poder demoníaco que habitaba en la casa. 2 días después, los Warren arribaron en compañía del sacerdote, quien se dispuso a practicar un exorcismo en la casa. Este fue practicado en el lugar de mayor actividad paranormal, el sótano. Durante el exorcismo fueron audibles extrañas risas y golpeteos en las paredes, como si las herramientas del lugar fueran lanzadas sobre estas. Después del exorcismo, la familia se marchó del lugar a un piso más pequeño, mientras que la casa sería alquilada nuevamente, ahora por la familia Smith, quienes mencionaron que jamás fueron testigos de algún fenómeno paranormal. Respecto al padecimiento de Philip Snedeker, entró en remisión y no ha reaparecido desde aquel entonces. Actualmente, con 44 años de edad, trabaja como camionero y tiene 4 hijos. Los Warren habían quedado totalmente impactados con la fuerza maligna que habitaba la casa, de tal forma que decidieron iniciar una investigación con el pasado de la misma. Al final, dentro de los archivos históricos, aquella casa, hasta 2 años antes de que la familia Snedeker fueran a vivir ahí, había funcionado como una casa funeraria desde 1936. El sótano era el lugar donde se colocaban los ataúdes y los extraños galones de los que se creía era gasóleo realmente contenían sangre y fluidos de los cadáveres. Según los reportes, los agentes funerarios que trabajaban en el lugar cometían los abusos más inimaginables con los cadáveres.
Al final, la policía nunca encontró rastro alguno de los responsables directos y el caso quedó totalmente impune. Finalmente, la pareja Warren notificó que la casa fue absuelta de cualquier presencia sobrenatural después del exorcismo realizado en 1988. Cabe mencionar que el dueño de la casa nunca tuvo implicaciones y declaró que mantuvo en secreto el antiguo morgue para no asustar a los nuevos inquilinos. Sin duda, un caso sumamente escalofriante que quedaría guardado para siempre dentro del expediente Warren. Expediente Warren. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Of an adventure which we'll never forget, a supernatural adventure. We didn't realize that it was diabolically infested. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island. Today, police combed the DeFeo's handsome three-story house questioning the son Ronald. La macabra historia comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio DeFeo, Ronald, disparó a sus padres y 4 hermanos mientras estos dormían al interior de su casa en el 112 de Ocean Avenue. La noche anterior al homicidio, Ronald, de 23 años, drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan, que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados. Tras el asesinato, Ronnie, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo. Allí señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar inmediatamente y encontró la macabra escena. Pero debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia, algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño y su valor muy asequible. Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con 3 pisos, 5 habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido allí, decidieron tomar sus precauciones. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural que se iba haciendo cada vez más fuerte. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además de que poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal, volviéndose malhumorado y extraño. En tanto, la hija menor de Kathy y George, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria, igual que una de las víctimas de Ronnie.
La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, hasta que incluso otros pudieron observarla. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron una gran cantidad de moscas en una habitación, justo en el mismo lugar donde una extraña criatura de aspecto maligno fue vista en la ventana. Y así fue como, tras los múltiples y extraños fenómenos, que la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la nota, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, el matrimonio de expertos en temas paranormales, Ed y Lorraine Warren, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo en el lugar. Decisión que posteriormente lamentarían, pues la propia Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente, sino que también espiritualmente. Lorraine aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. That 6 people had been murdered in that house of the Feo family. So we said, sure, we'd come down there, and we did. And that was the beginning of an adventure which we'll never forget, a supernatural adventure. When we went into the house that day, we didn't realize that it was diabolically infested. And on a scale of 1 to 10, I would have to say that Amityville was a 10. Los Warren comenzaron a indagar en la historia de la casa, encontrándose con algo sumamente aterrador. La tierra donde justo estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre solicitó que sus restos fueran enterrados en ese preciso lugar, y es así como hasta nuestros días descansa bajo tierra. Pero esto no era todo, pues unos años más tarde, el mismo terreno fue utilizado para albergar a un sinnúmero de enfermos mentales que, desgraciadamente, recibieron malos tratos hasta dejarlos morir. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía bastante negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Jim Campbell, un fotógrafo profesional traído por los Warren a la casa durante la investigación, hizo una fotografía de larga duración justo fuera de la habitación que solía pertenecer a los hermanos Mark y John DeFeo. Primero tuvieron fotografías sin capturar nada extraño, hasta que esto apareció. Un niño en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Curiosamente, aquel rostro coincide físicamente con el rostro de John, el miembro más pequeño de la familia de Feo. Tras reiteradas visitas de los Warren en la propiedad, poco a poco la actividad fue cediendo hasta desaparecer por completo. Después de esto, fue que la última familia pudo recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pudiera ser vendida nuevamente. En 2010 se vendió por $950,000 y actualmente está otra vez en el mercado. Sin embargo, no ha habido más informes de actividad paranormal de los últimos residentes. Pero cabe señalar que vecinos e incluso turistas que viajan hasta la propiedad para sacarse unas fotos han llegado a registrar en estas extrañas distorsiones, específicamente en las ventanas de la casa. Quizá algo continúa acechando sigilosamente al interior del inmueble. The Amityville case affected our personal lives more than any case we ever worked on.
Honestly, I don't really know. I do not have the answers for that. Like places like Amityville. That, if you gave me $1 billion, I wouldn't go in that house again. Because it messed up my life and my husband's life. Terrible. Horrible. Place. Oh, it was terrible. That's where I levitated my body in that home. And it was, the things that happened there were terrible. Really terrible. Mientras tanto, la historia de Amityville queda hasta nuestros días como una de las más aterradoras registradas por la eternidad dentro del expediente Warren. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Well, based upon my conversations this morning with the defendant, Ronald DeFeo, and based upon the nature of the charge and that he's alleged